Hola, te quiero dar la bienvenida a nuestro servicio dominical, donde nos estaremos gozando, estaremos alabando y estaremos aprendiendo de lo que el Señor tiene para nosotros. Sin más nada que decirte, bienvenido. Los cielos cuentan tu gloria al Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria al Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser, Portador de tu gloria, yo quiero ser, portador de tu gloria, yo quiero ser, portador de tu gloria, yo quiero ser. portador de tu gloria. Y qué privilegio, Yomari, es ser portador de la gloria de Dios. Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Y entonces, bueno, hay una porción en la palabra donde dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Y no solamente adiestra nuestras manos, amados, sino que adiestra nuestra vida para nuestro diario vivir. Y entonces, bueno, con esa misma actitud, ¿verdad?, de agradecimiento, de adoración, porque solamente Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y lo que hacemos en este lugar, primeramente es para Dios, conectándonos con ustedes para darle toda la gloria a Él. Amén. Y entonces, Él adiestra nuestras manos para la batalla.
Y si quiere ahí en casita, me acompaña con las palmas. ¡Hey! Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Declárelo conmigo, vamos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es nuestro libertador. Y seguimos adorando y dándole todo honor y toda gloria a aquel que dio su vida por ti y por mí. Y sabes una cosa, ese lugar en la cruz era para ti, era para mí. Esa muerte nos correspondía a nosotros por nuestros pecados y transgresiones, pero Él, en su inmenso amor, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó de su reinado y vino a la tierra a tomar tu lugar y el mío. Por eso, en esta hermosa mañana, en este hermoso día, todo el honor se lo damos a Jesucristo, nuestro Salvador. Y tú, donde quiera que estés, ten un momento ahí con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, oh. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dígalo conmigo.
admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor, damos honor, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor, damos honor a ti, oh. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor, damos honor, porque no hay otro Dios como tú. Cántale al Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en este lugar y en cada hogar donde se encuentran conectados nuestros amados hermanos. Paséate en esta hora, Señor, rompiendo cadenas, desatando lazos. Hoy se caen las ataduras. Hoy los argumentos que te señalaban son derribados por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la pasión de Dios por ti y por mí. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, Señor, damos toda la gloria y toda la honra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que se pueden conectar con nosotros en este servicio dominical.
El día de hoy vamos a seguir haciendo las entregas respectivas de las predicaciones de 40 días en la palabra. Y sabes, el día de hoy quiero compartir contigo algo bien interesante que tiene que ver con referente a cuando uno va a sembrar, precisamente en estos tiempos, acá en Venezuela, donde la lluvia ha comenzado y los agricultores están pendientes de colocar la semilla correcta dentro de la tierra para que pueda dar el fruto respectivo. Precisamente de eso voy a hablarte el día de hoy. Y voy a compartir contigo lo que tiene que ver con el terreno de tu corazón. ¿Cuál es el terreno de tu corazón? Y hay una palabra que quiero compartir contigo que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Pero voy a compartirlo desde el versículo 13 y luego vas a ver lo que la palabra del Señor nos dice. La palabra previamente dice que el sembrador salió a sembrar, lanzó la semilla y la semilla cayó una a la orilla del camino o en el camino. Dice que otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Pero luego el Señor dio la explicación de esta parábola y aparece desde el versículo 13 en adelante y dice lo siguiente: no entienden esta parábola, y precisamente la pregunta viene porque las personas que estaban escuchando no comprendieron al principio lo que significaba esta parábola. Entonces el Señor aclara y dice: ¿no entendieron la parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas si esta que es tan sencilla, tan básica, ustedes no la pueden entender? Y ¿sabe algo? El Señor explica o hace esta parábola o da esta parábola básicamente porque el pueblo de Israel es un pueblo agricultor y se supone que la mayoría de las personas que están escuchando esta parábola van a entender, pero no fue así, ¿sabe? No fue así, sino que ellos quedaron como ahí pensando qué significará o qué querrá el Señor decirnos referente a esto. El versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El 16 dice: de igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento de la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se pueden mantener firme. Por eso, cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados junto a espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que la oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Aquí hay varias cosas que quiero ir analizando de este pasaje, donde Dios desea hablarnos de una manera especial, y quiero que prestes todos tus sentidos a este mensaje del día de hoy. Así que entonces hay algunas cosas que necesitamos hacer referencia. Lo primero es la semilla. ¿Cuál es la semilla? Sabes que la semilla es muy importante para el agricultor, precisamente porque de la semilla saldrá el fruto correspondiente. Y la palabra del Señor aquí en este pasaje nos da la referencia correcta. La semilla es la palabra. El que siembra la palabra es el agricultor o el predicador. Así que entonces existen 4 terrenos, y en la primera enseñanza yo les hablé que yo puedo sembrar una semilla en 4 terrenos diferentes, y el problema no va a estar en la semilla, porque la semilla es una semilla certificada, más los terrenos posiblemente tengan diferencia entre cada uno de ellos.
Así que entonces vemos 4 terrenos diferentes en un mismo plano. El primero dice que la semilla cayó junto al camino. El versículo 15 dice lo siguiente: los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sabe? Cuando hablamos de un terreno junto al camino, estamos hablando de un terreno que no está preparado para la siembra, que no está preparado para recibir precisamente la semilla. Es un terreno compactado porque está junto al camino, es un terreno que quizás no se le colocó el abono respectivo, es un terreno donde no se hizo la limpieza. Es más, cuando usted va junto a algún terreno para la siembra, se va a dar cuenta que precisamente allí junto al camino es donde se depositan muchas piedras, se depositan muchas cosas, terrones. ¿Y para qué se hace? Se hace precisamente para eliminar del terreno principal todo lo que es la basura. Así que entonces dice que esta semilla que cayó precisamente en ese lugar, un lugar donde no estaba preparado para la siembra, entonces no dio el fruto respectivo. Ahora, entiende esto, son personas que sí oyen la palabra, no son personas que no oyen la palabra, sí la oyen. Es más, pudiéramos decir que tienen cierta disposición para oír esta palabra, pero hay algunas condiciones que se dan acá, y la primera es que viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente ocurre porque estamos viendo que Satanás está molesto con todo lo que tiene que ver con la siembra de la palabra en el corazón de las personas. ¿Sabes? Satanás no está contento cuando una persona escucha la palabra, vive la palabra. Él no va a quedarse tranquilo cuando le vamos a hablar de la palabra a una persona, o cuando usted está interesado en conocer más de la palabra, en aprender más de la palabra. Él no está contento. Y como no está contento, entonces tú y yo tenemos que estar alerta de que nuestro corazón esté listo, preparado para una buena siembra. Por otro lado, podemos ver que dice allí que estas personas, como estaban prestas para escuchar el mensaje de la palabra, lo más seguro es que estas personas hayan sido simpatizantes del evangelio, simpatizantes del cristianismo, simpatizantes del camino. Y estas personas le vamos a llamar no conversos, es decir, son simpatizantes, van a la iglesia o asisten a una actividad, les gusta muchísimo lo que de una u otra manera se está compartiendo, pero no toman la decisión de comprometerse. Así que no son conversos, son personas que todavía tienen ataduras, tienen engaños espirituales, no pueden entender correctamente el mensaje de la palabra porque no tienen el Espíritu del Señor. Así que el primer paso para poder recibir bien el mensaje de la palabra es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, viene una revelación a nuestras vidas donde todo el rema de la palabra del Señor puede descender sobre nuestra vida y podemos crecer en función de ese rema del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mientras una persona está junto al camino, es decir, no está en el terreno, sino que está todavía junto al camino, donde puede ir y venir, donde puede vacilar, donde puede hacer lo que él quiere y no está en el terreno correcto, entonces en ese momento todavía esa persona está allí presa del engaño de Satanás y está a las expensas de Satanás para que venga y robe la semilla. Estas personas pueden escuchar el evangelio muchas veces y aún así no logran captar realmente el mensaje del evangelio. Ahora, pudiéramos hablar también que en esta categoría de los que están junto al camino, pudiéramos pensar que hay personas sinceras que han aceptado a Jesús
como su Señor y Salvador. Pero son cristianos que no dejan que el Señor haga una obra mayor en sus vidas. Así que se dejan robar la bendición de la palabra apenas salen del lugar de la predicación, apenas dejan de escuchar el mensaje, viene Satanás y se roba su bendición, y es por eso que estas personas no pueden crecer. Y ahí pudiéramos hablar de muchísimos ejemplos, personas que de una u otra manera están escuchando el mensaje de la palabra, y al terminar el mensaje de la palabra tienen una discusión con el esposo, con la esposa, o con el papá, o con el hijo, o personas que se dejan señalar por cualquier defecto, cualquier problema, cualquier pecado que hayan cometido, y el enemigo viene y le roba la bendición. Entienda algo, hermano, la palabra del Señor dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que si Satanás nos quiere señalar y nos quiere robar la bendición, yo tengo que decirle: Satanás, no voy a escuchar tus mentiras, ya yo estoy en el terreno correcto, ya la semilla ha sido sembrada en mi vida, yo voy a dar fruto al 100% en el nombre de Jesús. Está otra categoría, y esa categoría es la que estaba en pedregales, y dice la Escritura en el versículo 16: de igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ellos tropiezan. Y aquí hay tres características importantes de este tipo de personas. La primera es que la reciben con gozo. Y aquí hay una doble lectura, escúcheme bien, porque al recibirla con gozo, es una persona que entiende que es un mensaje divino, que viene de parte del Señor, y ese mensaje pues es productivo para su vida. Así que la reciben con gozo, la reciben con alegría. Pero también pudiéramos pensar que la reciben solamente en el corazón, en la parte emotiva, en la parte emocional. No la dejan pasar más allá. No la siembran en su mente, no la aprenden, no la memorizan, no la analizan, no la estudian, solo la reciben con la emocionalidad, con la emoción, con el corazón. Y no está mal, porque sabes, a Dios le gusta que tú puedas permitir que tus emociones estén dirigidas al Señor. El problema está cuando vivimos constantemente de emoción en emoción. ¿Y sabe cuál es el tipo de persona que tiene que vivir de emoción en emoción? La que tiene que ir a un culto para que le ministren, la que tiene que estar en un culto con la música bien inspiradora para poder adorar al Señor. Y en este tiempo que estamos viviendo, donde tenemos que vivir una cuarentena, yo creo que una de las cosas que está haciendo el Señor es enseñándonos a no vivir de emoción. El Señor nos está enseñando a que podamos vivir con compromisos reales con el Señor. Ciertamente la emoción es buena, pero el Señor desea que tú y yo podamos sembrar la palabra en nuestra mente, analizarla, estudiarla, aplicarla, que es muy diferente. Así que estas personas la reciben con su emoción. No es malo, es bueno, pero necesitamos dar un paso más. Y así como la reciben, lamentablemente la pierden. Mucha gente, como la recibe, la pierde. Y pastor, yo no sé si te ha pasado, o hermano que trabajas recibiendo a los nuevos creyentes, que muchos de ellos llegan hasta confesar y decir: yo pasé al frente porque no sé, algo me envolvió y me hizo llorar, y pasé para la oración, pero ahora no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ese compromiso, déjenme tranquilo. Y uno se lamenta y uno dice: ¿pero por qué? Bueno, sencillo, porque recibieron la palabra solamente con la emoción. Este tipo de personas que reciben la palabra con emoción y no la internalizan, no echan raíces.
Así que mira el proceso, la puedo recibir con la emoción, pero debo echar raíces. Di conmigo allí, debo echar raíces. Qué bueno. Así que estas personas no se aferran a los principios y a los fundamentos de la palabra del Señor. Echar raíces significa fundamentarme en los principios. Significa fundamentarme en los valores que la palabra me da. Así que una cosa que tenemos que hacer como hijos de Dios, como cristianos, es echar raíces. ¿Qué tal si lo repites conmigo una vez más? Debo echar raíces. Este tipo de personas, como no tiene raíz, así que entonces viene un viento, viene una tempestad, y como una palmera que no tiene raíces, se cae, se viene al piso. Así que no se mantienen firmes. Y la palabra del Señor dice en Santiago 1:8, dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y precisamente habla de eso, de la persona que se deja manejar por las emociones. En un momento está arriba emocionalmente, alegre, fogoso, contento, y al otro momento cae. Ese tipo de personas son inconstantes. Cualquier tempestad, cualquier adversidad los derriba. ¿No será eso lo que te ha estado sucediendo a ti? ¿Te hace falta echar raíces? Por eso es que estás un día, sí eres cristiano, otro día no. ¿Te hace falta fortalecerte? Vamos a pensar en eso, es bueno. Cuando las circunstancias son adversas, este tipo de personas reniegan de Dios, reniegan de sus promesas. Son personas que hoy se comprometen y mañana retroceden en su compromiso. Y la Biblia nos habla de un buen ejemplo. El ejemplo de Ananías y Zafira. Ahí en los primeros capítulos del libro de Hechos dice que las personas vendían sus propiedades y las colocaban a los pies de los apóstoles para que ellos administraran el dinero. Pero yo estoy completamente seguro que no era algo obligatorio, no era algo que los apóstoles decían, tienen que ir, vender sus propiedades, vendan lo que tienen, tráiganos el dinero. No era de esa manera, era algo voluntario. Y yo estoy seguro que Ananías y Zafira en algún momento de su conversión, cercano a su conversión, o quizás con algunos meses de convertido, se comprometieron con algo que realmente ellos no iban a poder cumplir. Y la escritura dice que entonces ellos fueron, vendieron el terreno, trajeron una parte del dinero a los apóstoles, pero mintieron. ¿Sabe lo que significa eso? Que se echaron para atrás con su compromiso. Se habían comprometido, y el libro de Eclesiastés lo dice, escúchame bien, dice que mejor es que no te comprometas a que te comprometas y no cumplas. Porque muchas veces nos comprometemos con la parte emocional, es decir, con nuestras emociones, y no con el raciocinio, con la conciencia de lo que estamos haciendo. Así que entonces, este tipo de personas va a ser personas que les va a atacar la frustración. Es bien interesante porque dice que esta persona entonces recibe con gozo el mensaje, pero no tiene raíz y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ellos tropiezan, como lo hizo Ananías y Zafira. Y la historia de Ananías y Zafira es bien triste porque terminaron muertos por haberle mentido o por intentar mentirle al Espíritu del Señor. El tercer tipo de personas es los que están entre espinos. ¿Alguna vez usted ha caminado por algún terreno donde hay mucho cactus? ¿Sabe? La escritura dice desde el versículo 18, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, primero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa, es decir, no dejan que dé el fruto correspondiente. Ahora,
bien interesante es que estas personas, dice la Escritura, que oyen la palabra. ¿Escuchó? Oyen la palabra. Y este tipo de personas, pues pudiera ser usted, pudiera ser yo, que oímos la palabra. Así que entonces el oír la palabra es parte, es como la parte inicial, y lo enseñamos, de lo que es el proceso de crecer. Si recuerdas lo que te enseñé en la primera entrega de 40 días en la palabra, acerca del oír la palabra, leerla personalmente, estudiarla, memorizarla y luego aplicarla. ¿Te has aprendido eso? Yo quiero que lo recordemos, por favor, allí donde estás, con tu grupo de cuidado, con tu familia, o quizás estás solo, recuérdalo. Nosotros el primer paso es, en este caso, oír la palabra. Luego hablamos de el leerla personalmente. Luego la estudiamos, la analizamos, la comprendemos, la escudriñamos. Luego viene el memorizar la palabra, el meditar en la palabra, y luego el pulgar arriba, que significa el aplicar la palabra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Así que entonces la Escritura nos dice que este tipo de personas la oyen, dan el paso inicial, pero resulta que como caen entre espinos, afanes, engaños de riqueza y la codicia, terminan ahogando. Ahora, algo interesante, comienzan a echar raíces. Es bien bonito entender esto. Aquí este tipo de personas comenzaron a echar raíces. Así que este tipo de personas son los que están en la iglesia, comienzan a tener amistad con la gente de la iglesia. Son personas que comienzan a hacer los talleres de crecimiento, el discipulado, posiblemente se bauticen. Están desarrollando cierto compromiso. Pero recuerda que si tú estás en una iglesia, en una congregación, y estás desarrollando cierto compromiso, pero no estás dando frutos dignos de arrepentimiento o frutos donde siembres más la palabra en tu vida, eso puede ser contraproducente para ti. Las luchas que estas personas tienen son de tres tipos: afanes de este siglo, trabajo, el buscar la comida, ¿te puedes imaginar? Todo tipo de afán que se nos presenta en este tiempo. Conversaba con mi esposa acerca del trabajo, y uno siempre dice que hay gente que trabaja para vivir, pero hay gente que vive para trabajar. Esas últimas, los que viven para trabajar, son los que conocemos como trabajólicos y entran dentro de esta categoría, los que se afanan por las cosas de este siglo. Están los que se dejan engañar por las riquezas. Es decir, no es que ser rico sea malo, pero recuerda que la palabra del Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, la codicia. Y es ese tipo de personas que constantemente desean, pero no se sacian. Y sabe, mientras más obtiene esa persona dinero, recurso, más desea, porque no se sacia. Y la palabra del Señor dice que estemos alegres, teniendo sustento y comida, estemos alegres. Y no te estoy diciendo que te achantes, que no tengas proyectos de vida, que no desarrolles una visión empresarial. No, todo lo contrario, hágase rico, pero entienda que su riqueza es para la extensión del reino de Dios. Amén. Pero que no sea para saciar tu alma, para saciar tu capricho, para saciar ese hueco insaciable que solo lo puede llenar el Señor Jesús en tu vida. Y la tercera lucha es la que conocemos como la codicia de otras cosas. Codicia de sexo, codicia de alcohol, licor, qué sé yo, tantas cosas que pueden ser para codiciar en este mundo.
Este tipo de personas, cuando llegan al Evangelio y le atacan estos tres tipos de luchas internas, entonces entran en un proceso donde se ahogan. La palabra se ahoga y dice la Escritura que entonces la dejan sin fruto. Son personas que se estancan. Los jóvenes de hoy en día dicen se achantan. Y nosotros los viejos pudiéramos decir, ¿verdad?, que se quedaron en el aparato. ¿Sabe? Son personas que se pasman espiritualmente, no crecen, no avanzan. Se debaten entre lo que saben que es bueno y lo malo de los deseos de su corazón. Son personas que se les dificulta depender de Dios y buscar primeramente el reino de Dios. Son personas que luchan y luchan y luchan y no crecen. Yo no sé si tú que me estás escuchando has estado en ese proceso de luchar, luchar, luchar y ves que no crece. Pues lo más seguro es que estés afanándote por las cosas de este mundo. Deja que el Señor sea el sustento de tu vida. Deja que el Señor sea el que ministre a tu alma, y eso que está insaciable en tu alma, solo Jesús lo puede saciar. Amén. Un ejemplo en la Biblia está en Mateo 19, versículo 16 al 30, y hablamos del joven rico. Dice que cuando Jesús iba en el camino, se le presenta un joven rico y le dice: maestro, ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice: bueno, guarda los mandamientos. Y este joven dice: eso los he guardado desde mi niñez. Y el Señor lo sabía, por eso es que el Señor quería precisamente llegar a ese punto, porque es allí donde el Señor le dice: entonces ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Cosa dura para una persona que es codiciosa. ¿Sabe? La Escritura dice que este joven en ese preciso momento se entristeció. Su rostro, su semblante cambió. Porque era rico, tenía muchos bienes. Y algunos dirán: sí, porque le iba a costar vender los bienes. No, porque no quería desprenderse de los bienes. Porque no quería, escúchame bien, dejar esas cosas que en algún momento le trajeron tranquilidad, le trajeron paz. Este joven quería servir junto a Jesús, pero la codicia lo tenía atrapado. Y para que la codicia abandone a una persona, esa persona tiene que dar un paso adicional. Por eso Jesús le pide: ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Y es precisamente lo mismo que el Señor le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y luego me sigue. Si ustedes no hacen eso, difícilmente me pueden seguir. Ahora, no está hablando de salvación, está hablando de servir junto a Jesús. Ahora te hago una pregunta acá: ¿cómo puedo llegar a ser buena tierra? Porque hemos hablado primero de los que caen junto al camino. Hemos hablado de los que caen entre pedregales. Hemos hablado de los que caen entre espinos. Pero ahora me pregunto: ¿cómo puedo llegar a ser una buena tierra? Y allí entonces entra el pasaje en versículo 20 en adelante, donde dice: y los que fueron sembrados en buena tierra son los que la oyen la palabra. Di conmigo: oyen la palabra. Vamos, señálate hacia el oído: oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Son tres pasos interesantes allí, ¿no? Oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Este tipo de personas son solícitos para escuchar la palabra. Y posiblemente las dos anteriores que te hablé, los que cayeron entre pedregales y luego entre espinos, son
solícitos en cierto grado de escuchar la palabra. Pero vuelvo a repetir, no se puede quedar allí. Somos solícitos en escuchar la palabra y tenemos que dar un paso adicional. Diga conmigo, un paso más. Luego dice que ellos la aceptan. Y recuerdas lo que te enseñé en la primera enseñanza. Aceptar implica darle la bienvenida, tener una disposición adicional para recibirla y decir, todo lo que el Señor me quiere enseñar, yo la recibo ahora en el nombre de Jesús. Así que hay una aceptación de la palabra en la vida y ellos disponen su corazón a confiar en el poder de Dios que les puede librar del maligno. Perseveran en la fe, es decir, en los principios que la fe enseña. A pesar de las circunstancias adversas, se mantienen firmes, no dejan que nada les pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ponen a Dios en primer lugar. Dios es el primer lugar. Y aquí te puedo hacer una pregunta. En medio de esta crisis que estamos viviendo en el país, ¿se te ha presentado alguna oportunidad de comprar bachaqueado, le llamamos aquí en Venezuela, pero tiene que ver con la usura, el soborno, comprar gasolina, comprar gas, comprar alimento? ¿Le has dicho que sí a esas cosas o te has mantenido firme en los principios de Dios? Uy, toqué un tema delicado. Mejor avanzamos y dejamos el tema para que lo reflexiones. Este tipo de personas confían en el poder de Dios, perseveran en la fe a pesar de las circunstancias y ponen a Dios en primer lugar. Es decir, dicen, Dios, yo asumo tus principios y Señor, si tengo que vivir tiempos duros, difíciles, yo asumo tus principios. Y eso me hace recordar a los cristianos de la época primitiva, cuando eran apresados por el Imperio Romano y eran lanzados al Coliseo para que los leones se los comiesen. A ellos se les preguntaba, ¿vas a renegar de tu Dios? Si reniegas de ese Dios que tú tienes, ¿no te echamos a los leones? Y sabe, muchísimos de ellos dijeron, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jamás renegaré de mi Dios. Y se mantuvieron firmes a pesar de la muerte, a pesar de lo que ellos sabían que iba a venir. Este tipo de personas que quieren ser buena tierra, dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así como el Salmo 1, dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y tiene que ver con aplican la palabra de Dios. Dice, dan fruto, es decir, aplican la palabra del Señor. Deja que ella haga la obra en su vida. Y me hace recordar a la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre de baja estatura. Yo tengo baja estatura, 1,69 mido yo, pequeño. Pero Zaqueo era mucho más bajo y se supone que Zaqueo, algunas personas dicen que la traducción real debería ser, era enano. Era una persona con problemas de enanismo. No sabemos si era así correctamente. Pero dice la historia que Zaqueo, al escuchar hablar que Jesús estaba cerca de su casa, él subió a un árbol sicomoro y dice que desde allí Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, ¿qué haces allí? Baja, hoy quiero estar en tu casa. Y dice que tal fue el impacto de Jesús en su vida que lo transforma inmediatamente al punto que él dice, si alguno yo le robé, yo se lo devolveré 4 veces más. Si a alguno le hice daño, yo quiero reponer el daño. Y precisamente eso es arrepentimiento y eso es dar el fruto respectivo. Mira esto, Zaqueo no tuvo que pasar por discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. No, el mismo día que Zaqueo recibe la semilla,
esa semilla dio fruto en su vida. ¿Por qué no ocurrió así con el joven rico? Ambos eran ricos, pero uno fue codicioso y el otro se desprendió abiertamente. Dio fruto en su vida. Y mi pregunta es, ¿será que la palabra del Señor está dando fruto en tu vida de esa misma manera? Algunos me preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para yo ser un cristiano fiel? Ya, el mismo día que te conviertes, ese mismo día comienzas a dar fruto. Ese mismo día comienzas a comprometerte con el Señor. Porque cuando hablamos de la siembra en el Señor, no es como la siembra humana que tiene que pasar 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo la siembra que se haga. No, el Señor acelera los tiempos y esa semilla puede dar fruto inmediatamente en tu vida. Ahora, ¿cómo estás en tu vida con respecto a estos 4 terrenos? ¿Eres de los que están sembrados o eres de los terrenos que están junto al camino? Lleno de basura, lleno de rocas, no aptos para recibir la semilla. No estás preparado para eso. ¿Eres de los que está sembrados entre pedregales? ¿O eres de los terrenos llenos de pedregales que todavía no ha sido procesado y es por eso que la semilla comienza a salir pero se pierde rápidamente? ¿O eres de los que está sembrado entre espinos que también comienzan a dar algunos pasos a crecer de avance pero allí se queda? ¿O eres de los que son buena tierra? Quiero que le preguntes a la persona que está al lado ahí, ¿eres buena tierra para la semilla? ¿Eres buena tierra para la palabra del Señor? La manera de ser buena tierra es dando el fruto respectivo. Y aquí yo quiero que te comprometas con el Señor. Hay algunas cosas que me gustaría que hicieras. Primero preguntarte, ¿cuánto tiempo tengo yo en los caminos del Señor? ¿Qué tiempo tengo yo en los caminos del Señor? Y luego la segunda pregunta que deberías responder es, ¿qué fruto he dado en todo este tiempo? O respondes posiblemente, ¿qué fruto debería dar ya en este tiempo? Y no para mal, sino para bien, pudieras compararte con alguien que tiene la misma cantidad de tiempo que tú en los caminos del Señor. ¿Cómo estoy yo respectivamente al líder tal, al pastor tal, a la persona tal? ¿Estaré dando frutos como se debe? Y luego de que hagas esa reflexión, si te encuentras que no estás dando fruto respectivo, debemos dar un paso. El paso es arrepentimiento. El arrepentimiento sincero limpia el terreno de pedregales, de espinos. Aún el terreno que está posiblemente cercano al camino, el Señor lo limpia con tu arrepentimiento de pecado. Y de esa manera podemos ser buena tierra para comprometernos a caminar en ese camino del Señor, en los caminos del Señor, dando fruto al 100%. Quizás me digas, no sé cómo hacer, pastor. Quiero hacer esa oración. Yo quiero que te comprometas conmigo en este momento. Pon la mano ahí en tu corazón y puedas decirle ahí al Señor, Señor, yo quiero el día de hoy que me perdone, Señor, por cada una de las cosas que he hecho, Señor, y que no han estado bien. Señor, me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento, Señor, de haber recibido la semilla pero haberla desechado. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho mal aún estando en el camino del Señor. Señor, me arrepiento de mi estancamiento. Me arrepiento de no dar fruto, de ser estéril. Me arrepiento. Y en este momento me comprometo, Señor. Me comprometo a ser una persona que está en este momento deseando crecer, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, límpiame, Señor, de todo pecado. Límpiame de todo pecado, Señor, te lo pido. Señor, y dame la oportunidad de crecer en tu palabra, de crecer, de recibirla. Señor, de dar frutos al 100%. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que hagamos algo en esta hora. Vamos a recordar esas indicaciones que te di en la primera enseñanza de 40 días en la palabra referente a el proceso. El primer paso es oír la palabra del Señor. Vamos. Ahí donde estás, por favor, hazlo conmigo, compártelo conmigo. Lo primero es oír la palabra del Señor. Y la oímos a través de este medio, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al grupo de cuidado, a través de una enseñanza en internet. La oímos de muchas maneras. El segundo paso es el paso a crecer, que es el leer personalmente la palabra del Señor. Ya no solamente la escucho, ahora la leo, es mi devocional personal. El tercer paso tiene que ver con el paso de escudriñar las Escrituras. Vamos, repítelo ahí, escudriñar las Escrituras. Luego hay un paso adicional que es memorizar y meditar en la palabra del Señor. Y el último paso, donde todos deberíamos estar, es aplicando la palabra del Señor. La aplico cuando la comparto y la aplico cuando hago de ella mi estilo de vida. Qué bueno, qué bueno. No sé por qué, pero hoy quiero hacer una oración por aquellas personas que están escuchando y desean aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Si tú quieres el día de hoy dar el paso de abrirle tu corazón a Jesús como tu Señor y Salvador, por favor, haz esta oración conmigo. Con tu mano en el corazón, repite: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y el día de hoy rompo con todo pacto hecho con Satanás, hecho con las tinieblas. Acepto el nuevo pacto contigo, Señor. Y desde el día de hoy te pido, Señor, que me llenes constantemente con tu Espíritu Santo. Señor, soy tuyo de ahora en adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Querido hermano, querido amigo, gracias al Señor porque te permite conectarte con nosotros. Si tú aceptaste a Jesús hoy en tu corazón, por favor, mándame un WhatsApp al +58 412 053 5903. Y de esa manera sabré que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga.